Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa hecho con mucho amor y con mucho calor en este verano de 2025. Un Crímenes sin palomita más, en los que os contamos un caso real que no ha sido llevado al cine todavía y del que nos hemos imaginado cómo sería su versión ficcionada. Como siempre, mi queridísimo Javi Serrano. Hola. Nuestro indispensable Manuel Serrano a los mandos y una humilde servidora Verónica Jiménez. Que bueno, estamos en plena ola de calor, Javi. Inaguantable aquí en Jaén. Inaguantable, esto no lo sabe nadie lo que estamos pasando, como dice el meme ese, pero aquí seguimos porque bueno, por amor al arte. Ya hace muchos años que no se escucha por las calles de cientos de pueblos españoles eso de vendo arropía larga y retorcida. Seguro que muchos de vosotros ni siquiera sabéis qué es el arrope y la arropía exactamente. Las arropías son un dulce hecho con una melaza que se llama arrope, que se enfría en agua helada y que sale como unas tiritas así retorcidas. Y es un dulce que está bueno, pues es de miel, ¿no? Las personas que lo fabricaban y que lo vendían por las calles eran llamados los arropieros. Pero en España, la palabra arropiero ha provocado escalofríos durante mucho tiempo. Y hoy os hablamos del caso de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, el mayor asesino en serie de la historia de España. Y que lo diga, se llamaba Manuel Delgado Villegas. Nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla, aunque se crió en Mataró, en Cataluña. Su apodo, el arropiero. Y eso, como tú bien has dicho, le venía de familia. Su padre vendía arropia, que eso es una especie de, como has dicho, un caramelo que se hacía a veces de miel, otras veces de calabaza o de higo, que lo cocían y luego lo enfriaban y se quedaba como un caramelo. Desde muy joven, Manuel pues tenía signos de inestabilidad mental, una escasa capacidad de autocontrol y una fuerte tendencia a la violencia. Padecía de episodios de epilepsia, era prácticamente analfabeto, por no decir era analfabeto. Según los informes médicos, posteriormente decían que portaba el síndrome del XII, que es una alteración genética poco común y relacionada, en su momento la relacionaban con la impulsividad, un bajo umbral de tolerancia, comportamientos agresivos, aunque sabemos hoy en día que no tiene por qué. O sea, ese síndrome ya se ha estudiado hoy en día y no tiene por qué. Hay personas que tienen ese síndrome y no tienen características violentas. Aunque hay una cosa muy curiosa, que es que el famoso estrangulador de Boston también tenía ese síndrome. Y creo que alguno más también por ahí. Lo que pasa es que el más famoso era el estrangulador de Boston. Pues bueno, Manuel no tuvo una infancia fácil, de hecho, es que no la pudo tener más difícil. Su madre murió cuando lo dio a luz y su padre pues era un hombre pues rígido, ausente, pues de la época. De la época en España, esas circunstancias que había en ese momento. Y lo crió pues entre calles, ferias ambulantes. Por eso muy pronto Manuel aprendió a moverse solo por el mundo. Vagaba por las calles, buscaba comida donde podía, dormía donde encontraba un mínimo de seguridad. Y la calle, más en ese momento de la historia de España, no era un sitio fácil. Por eso yo creo que cuando cumplió los 18 años usó un recurso que ya hemos visto más de una vez. ¿No es verdad? Y es que en este caso se alistó en la Legión Española. Es curioso porque hemos hecho muchos asesinos en serie, por ejemplo, americanos, que muy jóvenes se iban al ejército. Pues sí, Manuel se fue a la Legión, donde allí se formó como soldado, ¿no? Allí aprendió técnicas de combate, cuerpo a cuerpo, arma blanca, sobrevivir, técnica de supervivencia en condiciones extremas. Y aprendí una técnica que se llama, bueno, lo dicen el golpe del legionario, que es que daba un fuerte golpe con el lateral de la mano en la tráquea del oponente, que eso pues una persona ruda que tenga fuerza te puede hasta incluso matar en el golpe. ¿Directamente? Además, Manuel era una persona que tenía una compresión ruda y fuerte,
O sea, él tenía bastante fuerza. Entonces, allí en la Legión, él cuenta, en una de las confesiones que hizo, él cuenta que dice que uno de sus primeros crímenes lo cometió allí. Dice que mató a un sargento que decía que supuestamente que había abusado sexualmente de él y demás, y dice que allí, pero claro, todo esto no se puede comprobar realmente. Es una de las confesiones que luego veremos, que confesó un montón de crímenes que no se pudieron comprobar, pero en este caso él dice que allí mató a un sargento que abusaba de él. De la Legión lo echaron por comportamiento violento, que ya para que te echen de la Legión de los años 60 por ahí. Hay dos teorías. Él dice que le echaron, pero hay dos teorías. También dicen que puede ser que expulsasen, porque allí la Legión dicen que consumía cannabis, alcohol y demás, y no se sabe seguro si una de las dos hipótesis. El caso es que, pues bueno, una vez que lo echan, o se va él, o lo echan, o lo expulsan, o lo que sea. Una vez que ya sale de la Legión, pues Manuel se convierte en una persona, un vagabundo, un errante. Se movía constantemente, pues bueno, pues sin rumbo fijo, con esa libertad que te da el desarraigo, del no pertenecer a ningún sitio casi de nada. Así que estuvo en muchísimos sitios, viajó mucho. Estuvo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, Sevilla, Bilbao, Mallorca, Ibiza. Incluso atravesó frontera, y él dice que estuvo en Francia y en Italia. Claro, nadie sabía muy bien ni de dónde venía, ni dónde iba, ni nada, porque era una persona que era una persona invisible para la sociedad. Imagínate en esa época, en esa España de esos años, una persona errante que se va moviendo por ahí. Luego veremos cómo para los policías este tipo de investigaciones son muy complicadas. De hecho, su rastro criminal se extiende desde 1964 hasta 1971. En ese tiempo, él dijo que había matado a 48 personas. La policía llegó a investigar de esas confesiones 22 casos. De esas confesiones. Luego, no se pudieron demostrar solamente 8, pero realmente judicialmente, solo se le pudieron imputar 7 de esos crímenes. Fue detenido por casualidad el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María, tras el asesinato de Antonia Rodríguez Relinque, una mujer que tenía una discapacidad intelectual, y su cuerpo apareció en un pequeño bosque de eucaliptos detrás de un colegio, y apareció estrangulada con una media. Es que verá, Manuel había regresado al puerto de Santa María unos meses antes a vivir con su padre. Su padre vivía ahí y él se quedó un poco sin saber muy bien qué hacer y volvió, se fue al puerto. Y ahí conoció a Antoñita, Toñi, todo el mundo la conocía por Toñi. Ella tenía 38 años y era una persona muy confiada, muy amable, como muy alegre, de esa manera en la que lo son las personas que tienen capacidades diferentes. Se iba con todo el mundo, con todo el mundo hablaba, y le gustaba mucho hablar, compartir risas, tal, y además a Toñi le gustaban mucho los hombres. Entonces ella buscaba continuamente tener relaciones con hombres. Y buscarse la vida también un poco, me imagino. Exactamente. Manuel y Toñi llevan tiempo teniendo encuentros de vez en cuando. Y ese día, pasó eso. Ellos se encontraron, se fueron a un descampado, a un bosquecito que había por allí, y empezaron a tener relaciones sexuales. Según Manuel, dice que ella le pidió algo que a él no le gustó. O sea, ella le pidió que le hiciera algo a ella que él no quería hacerle. Y cuando él se negó, ella le dijo, pues hay otros que sí lo hacen, se rió de él, y él cogió una media de las que tenía Toñi y la estranguló. Manuel, después de matarla, se fue y estuvo volviendo a visitar el cadáver de Toñi
para abusar del mismo durante varios días. Él lo que pensaba era que si le había dado el consentimiento en vida, pues también lo podía hacer con ella muerta. ¿Sabes qué pasa? Que varios, como tenían una especie de relación, varios testigos pues siempre lo habían visto juntos. Además que pasó en la calle, o sea que es que ellos claro, pasaban... Cuando ella desapareció, pues a la policía le dijeron los del pueblo, mira, tal Manuel suele estar con ella, preguntarle a él. ¿Qué fue lo que hizo la policía? Le interrogaron y de primera él dijo que no, que ese día él había estado en el cine, que incluso enseñó un boleto del cine. No, mira, si es que está en el cine. ¿Qué pasa? Que la policía le preguntó sobre la película. Bueno, ¿qué película has visto? Pues claro, él dijo la primera que se le ocurrió, dijo una película y le preguntó, bueno, ¿y de qué va la película? Y ya ahí se le fue la coartada. Ahí ya. No sabía de qué iba la película. ¿Qué pasa? Que justo le dio un ataque de epilepsia. Le dio un ataque de epilepsia allí delante. Yo no sé si los ataques de epilepsia, que casualidad que le dieron un ataque de epilepsia. Decían que lo fingía. Por eso te digo que qué casualidad que cuando ya le pillan la coartada, de repente le da un ataque de epilepsia. Hasta que cuando se recompone un poco, le siguen interrogando y le dicen, bueno, venga, Manuel, cuéntanos ya la verdad, si estás mintiendo y tal. Dice, bueno, mira, sí, sé dónde está y tal, y bueno, y lo lleva, cogen un coche, mitad de la lluvia, hay un momento en el que pinchan una rueda. Claro, imagínate, lloviendo, van con un sospechoso que no lo llevan ni engrelletado, y él les dice que sí, que sabe dónde está. Efectivamente llegan al lugar, que es un pequeño bosquecito que había, y bueno, se encuentran el cadáver allí. Es curioso porque hay testimonios que dicen que él preguntó, ¿me vaya a pegar? Lo de me vaya a pegar es que es muy común en los detenidos. Sí. A ver. Sí, ¿no? Sí, pero porque al final, bueno, las personas que viven en la calle, que están en la delincuencia. Y más en esa época. Más en aquella época, las policías de aquella época. Que igual sí que era lo normal, a lo mejor. Claro, y sobre todo porque si a lo mejor pues intentaban huir o se resistían y demás, pues seguramente pues que vamos a alguna galleta se le escaparía a algún policía, está claro. Y él pues no era un tío, tenía una experiencia en la delincuencia, él ya había estado muchas veces detenido. Pues eso, preguntó que si le iban a pegar, y aquí tenemos que dar que hacer mención sobre todo a uno de los policías, Salvador Ortega, que él años después declaró diciendo que él vio perfectamente que si a esa persona que era duro, que estaba endurecido por la calle, le ofrecían más violencia, no iba a soltar prenda y se iba a cerrar. Así que, ¿qué hicieron? Pues todo lo contrario. Sea amable, decirle no te vamos a pegar, venga, vamos contigo. El momento en el que Manuel confiesa el asesinato de Toñi marcó un antes y un después, porque a partir de ahí Manuel es que comenzó a hablar y no paró. Lo que empezó con una confesión de un asesinato se convirtió en una lista interminable de muertes, una tras otra, como si relatara, pero además de una manera que era como si estuviese contando cómo hacía el arrope. Sí. Que se ve que vendía a su padre por las calles. Al final yo creo que llegó un punto en el que él ya lo que quería era notoriedad. O sea, en plan, decir, bueno, mira, yo ya aquí ya he llegado hasta este punto y ahora ya voy a contar todo lo que he hecho. O sea, ya voy a pasar a la historia. Y bueno, confesó crímenes que no se conocían, confesó otros que se estaban investigando. Estamos hablando de toda la geografía española. Entonces, claro, esta persona, como tú dices, no lo hizo por miedo ni por presiones de la policía, lo hizo porque quería pues, ser el número uno. Decía, bueno, pues yo voy a pasar la historia como ser el mayor asesino de España. ¡Qué logro! Sí, entonces, bueno, la policía, hay una anécdota que viene al cuento, para que veamos qué personaje era este. Es que un día, creo que iban en coche y pusieron la radio, y un locutor de la radio decía, bueno, pues contaba que había un asesino en México, que había matado a 50 o a más de 50 personas en México. Y entonces le dijo al inspector, a Salvador Ortega, le dijo, jefe, mire usted, déjeme usted 24 horas suelto, que yo no me voy a escapar, que yo vuelvo, pero déjeme 24 horas suelto, que no se puede consentir que un mexicano mate más que yo. Es fuerte. O sea, es fuerte. Aquí ya estamos ante un personaje. Es fuerte. O sea, quiero decir que no es
el típico, como lo han querido vender, el típico persona con déficit intelectual, que no sabe lo que hace, o que tiene esquizofrenia, no. O sea, estamos hablando de un tío que tiene esa... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando, en este caso, el que propuso este caso fuiste tú, fue Javi, y yo al principio, yo no estaba yo, o sea, dije, bueno, sí, vale, ok, porque yo tenía la impresión de haberlo oído antes, de eso, justo eso, de que esto era un señor que no estaba bien, que tenía pues sus capacidades intelectuales totalmente mermadas y que iba a ser una cosa como, jolín, es que vamos a meternos... Y cuando empecé a leer, a ver, a escuchar otros programas y tal, dije, nada que ver. De hecho, bueno, luego ya más adelante veremos un poco el perfil psicológico de esta persona. En su día lo trataron como que... Bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno... Esta investigación tuvo cosillas. A partir de todas estas confesiones, pues se inició, bueno, pues... tuvieron que ir a hacer una reconstrucción de los hechos en un montón de sitios de España. Entonces se inició pues una de las primeras veces, pues no sé si es la primera vez, que se utiliza un avión para llevar a un detenido a viajar por diferentes puntos de España. Y además hay un detalle, que es que en esta investigación se tomaron muestras de capilares de pelo que se había encontrado en las escenas y en cadáveres, que eso, bueno, en la época de los años 70 no se hacía. Era inédito, sí. Yo, lo que vamos a contar ahora, y de parte de esta investigación, yo tengo que decir que a mí me dejó, de verdad, sin palabras. Porque yo no lo había visto en ningún otro caso, ni sé si es una cosa que se haga de una manera habitual. Yo entiendo que no. A este hombre, como él decía, mira, yo es que he matado en Ibiza, he matado en Mallorca, he matado en la playa de Garraf. Pues la policía se lo llevaba a cada sitio y pues allí investigaban el caso, veían si cuadraba lo que decía Manuel o no, y luego era como si estuviesen de vacaciones, porque se hacían fotos juntos, comían en restaurantes juntos, salían, pero las fotos que salían es que eran la típica pandilla de colegas que estás de vacaciones. A ver, yo entiendo que el sentido que tiene es, bueno, que al final ellos lo que querían era ganarse su confianza y tenerlo contento, para que hablase. Pues si tú lo tratas como el típico detenido, que tú lo llevas a un sitio, lo metes en el calabozo, venga, le das la comida de los detenidos y nosotros los policías nos vamos a comer, pues entonces en un momento se puede sentir como... ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces lo que no querían ellos era que se bloquease y que siguiese contando y tenerlo contento. Yo entiendo que fue una estrategia, porque además de hecho ya hemos dicho que Salvador Ortega vio muy desde el inicio y de una forma muy inteligente que a este hombre, si se le trataba a palo, no iban a conseguir nada de él. Pero no me deja, o sea, eso no quita que me llamase muchísimo la atención. La verdad que las fotos sobre todo las fotos es que son de colegas tomando, o sea, en un restaurante, posando con la playa de fondo. Era, bueno, pues ya te digo, un grupo, la gente desde fuera que los viesen no era una foto de que te lleva un detenido. Además, Manuel sale feliz, sale sonriendo, sale totalmente living, vamos, pero totalmente living. Ellos tenían que hacer la reconstrucción de los asesinatos, tenían que ir con él para que él contase cómo lo había hecho y reconstruir el crimen de cada sitio. Bueno, y al final pues lo que hacían era que se lo llevaban de comida, se llevaban bien con él y demás, que hubiera buen ambiente, para que él estuviera contento y él fuese contando todo lo que había hecho al final. Pues sí, contó muchos crímenes. Mira, su primer, no lo vamos a contar todos porque es, bueno, porque evidentemente es imposible, pero su primer crimen conocido fue el 21 de enero del 64, en la playa de Garraf. Mató a un hombre que era un cocinero que entre turnos se había ido a echar una siesta en la playa y le robó el reloj, la cartera y algo más y lo mató. Creo que fue con una pedrada, en la cabeza. Sí. Después él dijo que es que él pensaba que era un vagabundo como él y le dio pena para sacarlo de la miseria. Eso es lo que contó. Después, en el 67, mató a cuchillada a Margaret Hélène Boudry, una estudiante francesa en Ibiza. La chica estaba en Ibiza, estaba durmiendo en una casa rollo tal y él la pasó, quería robar, la vio y la mató.
En el 68 mató a Venancio Hernández en Chinchón. También creo que era un indigente, si no recuerdo mal. Esta vez fue con el golpe en el cuello, o sea, en el golpe del legionario. En el 69 acabó con la vida de Ramón Estrada, que era un reconocido empresario catalán, con el que mantenía relaciones a cambio de dinero. Discutieron porque él quería que le diese más dinero. Ramón dijo que no y pues lo mató. Este caso además fue muy... porque ese caso... Fue muy controvertido, sí. Y además se ocultaron pruebas. Pues esta persona era muy influyente, era un empresario de mucho prestigio, tenía influencias políticas y demás. Y se cree que se obviaron pruebas para que no saliese a la luz. De hecho, hay titulares, yo he leído titulares que es literalmente Manuel murió de una caída, no es que lo matara Ramón murió de una caída, no es que lo matara nadie. Sí, es como que, a ver, tenemos que tener en cuenta que el tema de la homosexualidad en los años 70, bueno, está mal vista, ¿no? Y claro, su familia y demás, pues no querían que esto saliese a la luz. En Mataró golpeó con un ladrillo a Anastasia Borrella, una anciana, una señora de 68 años, y de ese cadáver también abusó durante varios días. Este caso en concreto es un poco curioso porque él iba adornando, o sea, él o se inventaba algunos casos, que esto también es algo que pasaba, y si no lo adornaba. Por ejemplo, en este caso dijo que era una chica muy guapa de 19 años con la que era su novia. Y era una señora de 68 años, pues que tal. Si te das cuenta, todos los casos que has descrito no tienen ninguna similitud. O sea, ningún patrón. El modo operandi es, bueno, el primero que se me venga... O sea, yo voy por la calle y si a este le quiero robar, pues le doy una pedra en la cabeza o le doy un golpe... O si de repente mi perturbación sexual ve una mujer y me empeciño con ella, pues la agredo y ya está, y me voy. Sí, o sea, a ella, Anastasia, la mató porque él le pidió tener relaciones, se la encontró por la calle, le pidió tener relaciones, ella dijo no, y la mató. Y creo que le dio un golpe en la cabeza, la tiró por un puente, y después luego bajó, la metió en el túnel del puente para que no se viera el cadáver y luego estuvo 3 o 4 días volviendo a tener relaciones sexuales con el cuerpo. Lo que sí es verdad que cada crimen era más brutal que el anterior, que no había arrepentimiento y que no había compasión. Era como lo contaba Manuel, era como un vacío, o sea, contaba las cosas como con completamente vacío de sentimiento. Sí, como si fuesen objetos, no como si fuesen personas. Él no sentía nada. No. Pues mira, el 3 de diciembre de 1970 también asesinó, esto fue antes de lo de Antonia. Claro, por eso estaba la policía. Era un crimen sin resolver que había. Asesinó a Francisco Marín Ramírez, un estudiante de 24 años. Eran amigos. Se ve que un día iban en moto juntos y bueno, pues se ve que le hizo una caricia y demás, que a Manolo no le gustó y se le insinuó sexualmente. Se ve que discutieron y en un momento dado, pues reaccionó como siempre reaccionaba él. Violentamente le asestó el golpe del legionario en la tráquea y lo tiró al río Guadalete y allí se marchó. Simplemente, no me gusta lo que está, ¡pum! O sea, esa impulsividad agresiva. Gracias a que el forense pudo demostrar también, porque en un principio cuando apareció el cadáver pensaban que se había ahogado, que el chico, pues bueno, pues lo típico, se había mareado, se había ahogado en el río, pero el forense se empeñó, o sea, dijo que quería hacer la autopsia y descubrieron que ya estaba muerto antes de caer al río. ¿El forense quién era? El forense... Un viejo conocido nuestro y bueno, y de todas las personas que nos guste el true crime en España. Este hombre es un hito, es Luis Frontela, era un muy joven Luis Frontela, además, de hecho. Fue el que dijo, porque efectivamente en la primera revisión dijeron, bueno, lo hemos encontrado en el río, pues ahogado. Es de las personas más coherentes que yo he visto en todos los documentales que hablan del arropiero, de las personas más coherentes, y estamos hablando de un señor que estudió hace muchísimos años, que es de la vieja escuela de la psiquiatría y de la medicina forense, y es de las personas más coherentes que he visto yo en todos los documentales. Porque tú sabes que estos documentales antiguos, por ejemplo hay uno de Televisión Española y demás,
ostras, hay algunos que son eminencias, pero dicen unas cosas de la época que hoy en día se sabe que no son así. De hecho, la policía que investigó el caso de Toñi estaba en el puerto de Santa María investigando a este crimen. Por eso todo fue muy rápido. Cuando se encontró el cadáver de Toñi era porque ya estaban investigando esta muerte, porque Luis Frontela había dicho, no. Este hombre ya estaba muerto cuando cayó al río y a este hombre le han destrozado la tráquea de un golpe. Sí, es un asesinato. Exactamente. Pues como he dicho antes, Manuel mezclaba muchísimo ficción con realidad y inventaba crímenes, no sé si para aumentar su leyenda o solamente para continuar esa... Yo a mí esa fantasía. Me da la impresión, y esto me lo voy a cuajar, esto es una cosa que yo me voy a tirar a la piscina aquí, tal. A mí me da la impresión de que el poco tiempo que estuvo Manuel con los policías recorriendo España, contándoles lo que había hecho, creo que fue de los pocos momentos de la vida de Manuel en el que Manuel fue medianamente, igual feliz no es la palabra, pero que se sintió bien. Pero ¿sabes por qué? Eso es porque este tipo de perfiles, este tipo de asesinos disfrutan recreando sus crímenes. Por eso muchas veces, tú sabes que hay muchos asesinos en serie que se guardan fetiches, se guardan... Sí. Es para disfrutarlo, es para recrearse, para reconstruir el momento del crimen. De hecho, los policías, cuando le miraban la cara y él contaba los crímenes, le cambiaba la cara. Él decía, sí, la maté aquí. Cuando iba a la escena y reconstruía los hechos, él lo decía o sea, tenía... O sea, se le veía... Feliz, se le veía con entusiasmado, porque estaba recreando el momento, lo estaba disfrutando. En ese momento lo estaba disfrutando. Eso lo hacen mucho pues, este tipo de asesinos. Yo creo que también había un poco de que por primera vez en la vida de Manuel era alguien. Y lo escuchaba alguien. Y también tenía un montón de gente pendiente de él, porque él estaba acostumbrado a ser una persona invisible. O sea, a él no le importaba a nadie. O sea, una persona que estaba desarraigada, una persona que no tenía una familia estable ni nada. O sea, la relación, no tenía madre, la relación con su padre era prácticamente inexistente porque, bueno, pues no. Creo que tenía algún hermano, pero ni estaba ni se le esperaba. Entonces yo creo que era la primera vez en su vida en el que él estaba acompañado, la gente lo escuchaba y le prestaban atención y lo trataban, incluso siendo policía y él un criminal, lo trataban como a un ser humano. Uh-huh. Pero evidentemente no podemos olvidar que Manuel lo que era, y es, bueno, es no porque ya falleció, pero sigue siendo el asesino en serie español más importante del país. Pues mira, Manuel estuvo en 1978, después de más de 7 años de prisión preventiva, esto es inédito, la Audiencia Nacional archivó la causa y nunca fue juzgado. Que la gente que nos estaba viendo dirá, pero bueno, ¿cómo que nunca? No fue juzgado. Porque el informe pericial, el informe forense, psiquiátrico de este hombre, concluyó que era inimputable, que era un enfermo mental peligroso, incapaz de comprender la gravedad de sus actos. Es que la verdad es que a mí esto me deja de piedra. Luego fue internado en el psiquiátrico de Carabanchel y luego unos años más tarde lo trasladaron a un hospital penitenciario de Terrassa. Y unos pocos meses antes de fallecer lo pusieron en libertad en 1998. Eso se suele hacer cuando ya hay una persona que está... ¿cómo se dice la palabra? ¿Desahuciado? Desahuciado, que no me salía. Desahuciado. Cuando ya dicen, mira, esta persona es que va a morir en breve, bueno, pues se ve que le dieron la libertad y falleció al poco. Sí, porque tenía una afección pulmonar, que era un fumador empedernido, sí, Manuel. Bueno, este hombre era un fumador empedernido que yo decía que se fumaba 7 cajetillas al día. Manuel era un cigarro tras del otro. Murió sin pisar un tribunal, o sea, nunca fue juzgado. Es que esta figura creo que no se ha dado nunca más. Hombre, a ver, ahora mismo no recuerdo un caso, pero sí que es verdad que antiguamente a este tipo de, que ahora hablaremos de su perfil psicológico, bueno, tiene el caso, por ejemplo, cuando hablamos de Chicalito, uh-huh, o otros que los trataban de
en la época de retrasados mentales o de enfermos mentales o de esquizofrénicos. Era porque en aquella época el tema de los perfiles de los trastornos antisociales, eso todavía no se contemplaba. Era como diciendo, una persona que hace estas cosas es un loco, es un enfermo mental que no vive en la realidad y tiene problemas mentales y bueno, pues esta persona no es capaz de entender lo que ha hecho. Y lo metían en un psiquiátrico. Pues sí, en 1998 murió, y murió como había vivido, solo, ignorado, abandonado. Por eso te digo que yo creo que ese corto espacio de tiempo en el que él se iba, que hizo esa tournée extrañísima por todos los sitios donde le había matado con los policietas, yo creo que fue la única vez que Manuel se sintió alguien, ¿eh? Fíjate qué triste por lo que te siente alguien, pero creo que de verdad pasó más de 6 años, casi 7 años, en prisión preventiva sin abogado. Sí. Es que se convirtió, era un fantasma, dentro del sistema era un fantasma, no, era como una cosa muy extraña. Yo aquí tengo una teoría conspiranoica, que es por lo del tema este del empresario catalán. Yo creo que quisieron ahí taparlo todo un poco, que no saliese a la luz todo esto, y lo taparon todo, lo archivaron, de hecho desaparecieron los archivos. Es que eso te iba a decir, O sea, es que el caso es que hasta el mismo Salvador Ortega, en unas entrevistas que hizo muchos años después, Salvador Ortega, os recordamos, es el criminólogo, el policía criminólogo que estuvo con Manuel, hubo más gente, no solamente él, pero él es como la figura más reseñable. Y él dijo que ellos estaban investigando, o sea, Manuel iba contando casos, contó 40 y pico, ellos iban investigando hasta que se les dio la orden de dejar de investigar. Claro, es que podrían, o sea, que lo mismo que demostraron fehacientemente 7, había 8, pero 7 se pudieron demostrar judicialmente. Salvador Ortega llegó a decir, es que sabemos que si hubiésemos seguido investigando, se hubiesen podido demostrar más. claro. Pero fue como, cortamos la investigación y nunca se supo el por qué. Jolín, pues déjame, si ya está, si no lo está confesando. Claro, pero si esto lo lleva a los tribunales, ya tienes que sacar todo lo que tienes. Ya tienes que sacar todos los casos, todas las pruebas, y de cara a... tienes que sacarlo todo. Entonces, claro, había casos, como el que yo te digo, que yo creo que no querían que se hiciera tan público, que todo el mundo viese lo que realmente había pasado con este hombre en esa época. Pues mira, no dejó herederos, no dejó cartas, solo dejó expedientes llenos de sangre, archivos policiales, informes médicos, una larga lista de víctimas, sin justicia, porque no se le hizo justicia. Él decía que había asesinado en Francia, decía que había asesinado en Italia. Yo me lo creo, porque una persona que lleva este comportamiento en la geografía española no va a ir allí y va a dejar de matar de repente. Totalmente. Yo me lo creo. Yo que no sabemos si exageraría la cosa, que posiblemente también. Decía que había trabajado para la mafia marsellesa como sicario. Eso no me lo creo tanto, fíjate lo que... Puede ser que conociese allí a alguien de la mafia marsellesa y que cometiese a lo mejor algún crimen, matase allí a lo mejor en la época alguna prostituta, o en la noche, en el mundillo de la noche. Puede ser que matase. Ya no sé yo hasta qué punto que quizás se lo pudo cuajar. Yo creo que fue eso. Puede ser. Una de las cosillas que Manuel se inventaba. Pero sí que es verdad que, aunque no se pudieron demostrar muchas de estas confesiones, porque luego encima tampoco se pudieron investigar por los obstáculos que había en la época con las policías, no es como ahora la colaboración policial a nivel Europa. Sí que es verdad que él estuvo detenido hasta en 3 ocasiones en Francia. O sea, él estuvo detenido en 3 ocasiones. Y una de esas detenciones estuvo acusado de asesinar a una mujer. O sea, y ya nos está dando una pista. Lo que pasa que en la época pues no tenían pruebas suficientes y lo tuvieron que dejar en libertad. Pero ya te está diciendo que sí que cometía delitos allí. O sea... Y mira, Vero, he sacado aquí un pequeño perfil psicológico, como además, siempre hacemos. Este me interesa un montón, porque ya te digo que yo este caso lo tenía como una persona que no estaba bien y que mataba porque no tenía sus facultades tal, y no. Es que eso es lo que nos vendieron en los me interesa mucho antiguos, lo que nos vendieron en la época, en lo que se había de información de entonces. Pero yo te estoy sacando ahora un perfil psicológico sacado de expertos de ahora, que han analizado a esta persona, su comportamiento. Y aquí estamos hablando de un psicópata en toda regla, no estamos hablando de ningún enfermo mental, ni ningún esquizofrénico, ni nada. Yo para mí, que es lo que tú decías,
que él manipulaba a la gente, se hacía el epiléptico. Sí que es verdad que tú hablabas con él y parecía que tenía algún tipo de retraso, algún tipo de déficit intelectual, pero porque es que era analfabeto, si casi ni hablaba bien. Y además, O sea, sí, tenemos que decir que encima Manuel tartamudeaba muchísimo. Entonces, entre eso, era disléxico también. entre que no hablaba nada bien, entre que no sabía expresarse porque no tenía nada de cultura. Claro, pero eso no te hace más tonto. No. Eso no significa que seas más tonto. Tú puedes ser súper inteligente y no expresarte bien. Entonces, tú fíjate las características. Falta de empatía, impulsividad, manipulación, ausencia de remordimiento. Date cuenta que es que él estuvo evadiendo, o sea, un tonto no era. Es que él estuvo evadiendo a la policía, buscándose coartadas y moviéndose sin que lo atraparan durante un montón de años. Eso no lo puede hacer un loco o una persona que no es inteligente. Y Salvador Ortega, de hecho, lo refuta. En la entrevista que yo he leído de él, a él no le parecía ningún tonto. Yo he estado con él a 2 centímetros de distancia y ese señor tonto no era. No era. Otra cosa es que lo que pareciese de cara para afuera, bueno, dice... Luego tenía también, lo hemos visto muchas veces en otros psicópatas, lo que es el trastorno de la necrofilia, ¿no? Que aquí tampoco vamos a darle más... Este es un trastorno de un trastorno sexual en el que, bueno, pues tienen atracción hacia los cadáveres. Que además Manuel y el sexo ha sido como... Porque él desde muy joven se prostituía. De hecho, era una de sus fuentes de ingresos mayores. O sea, se prostituía, era chapero, vamos, con la expresión. Además era bisexual. Exactamente, o sea, le daba igual. Él era chapero y era como que el sexo estaba muy presente en su vida. Es otra característica también de los psicópatas. Los psicópatas suelen ser muy promiscuos. Y él era muy, ya te digo, aparte de ser necrófilo, pero estaba... Siempre era como, si es que se me ha insinuado sexualmente, el sargento aquel que decía que había matado, el chico del puerto de Santa María que se le había insinuado también, el Ramón Estrada que tenía una relación sexual con esto, es como está todo muy vinculado también al sexo, entonces también un poquito turbio. Luego hay que también decir eso, bueno, lo que hemos comentado, que tenía ciertos trastornos como la dislexia, la tartamudez, tenía problemas de autoestima, marginación infantil, todas estas cosas las hemos hablado muchas veces, es lo que van convirtiendo a una persona que yo creo que de por sí tenía una predisposición genética de nacimiento a tener esa falta de empatía o esa psicopatía, si encima te cría en la miseria, sin un afecto, o sea, sin una marca de afectividad por nadie. Un niño que nunca jamás nadie le ha dicho te quiero, le ha dado un abrazo, le ha dicho o tenía un amigo, nada, o sea, cero sentimientos. Y encima viví en la miseria, viví maltratado, porque según cuentan, no sé si era su tía, cuando se fue a Mataró a vivir, creo que le pegaba paliza, lo maltrataban allí también, donde estuvo viviendo, donde se crió, en Cataluña. Y bueno, y luego pues la condición genética síndrome XII, esa anomalía, bueno, ya se sabe hoy en día que no tiene por qué tener incidencia siempre 100% en una persona. Era como que tenía todos los checks. O sea, no le faltaba ni un check por cumplir para al final un caldo de cultivo ahí que es lo que sale. Que luego con los años, cuando estuvo en el psiquiátrico, desarrollase alguna esquizofrenia o alguna enfermedad mental, puede ser que luego después de los años ya más mayor desarrollase alguna enfermedad mental. Pero yo estoy hablando de cuando él era un asesino joven y mataba, en mi opinión no tenía ninguna enfermedad mental, simplemente era un psicópata. Pues Manuel Arropiero, el único legado que nos ha dejado, aparte de una lista muy larga de muertes, fue una entrevista que concedió en 1993. La verdad es que en ella, viendo esa entrevista, está en YouTube, por cierto, si queréis verla, está en YouTube. En ella cuesta mucho reconocer a un monstruo. Tú ves a ese señor y lo que ves es un pobre hombre que apenas sabía hablar, despeinado, que fumaba de una forma compulsiva, además tenía un ojo medio cerrado, decía que le había picado una abeja o no sé qué en el patio. Sí. Esto fue, de hecho, fue creo que esa entrevista fue
en Foncalén? Puede ser que estuvo unos meses en Foncalén, en la cárcel de Foncalén por algo. Sí, yo creo que sí. Me suena. Si no es igual, no, pero bueno, es en un centro penitenciario que no recuerdo si es Foncalén o es otro, pero me suena a Foncalén. Y que la entrevistadora intenta hacerle preguntas, bueno, no sé si interesante o hacerle tal, pero lo que consigue es, por ejemplo, le hace una pregunta que es que si le gusta, Manuel, ¿a ti te gusta vestir bien? Y las respuestas que da Manuel son nacidas de la incultura y del concepto básico de supervivencia. Lo que ese hombre contestó fue, claro, es que si no te detienen por ir desnudo. O sea, entonces, eso, si lo queréis ver, ya os digo que da mucha pena, ¿eh? Hay que tener en cuenta que ese Manuel viene ya de muchos años de tratamientos psiquiátricos. Imaginaros los tratamientos que hacían antiguamente los psiquiátricos y el tipo de medicamentos que te daban. Yo creo que lo tenían ahí ya súper... 20 y pico años llevaba ya ahí encerrado. Yo creo que lo tenían ahí ya súper drogado. Yo creo que ya había perdido hasta casi la identidad. Yo ni se acordaría de la mitad de las cosas. Yo, sinceramente, viendo esa entrevista, hay una escena que además después tú y yo la comentamos cuando estábamos, que se ve un plano cenital donde se ve a Manuel en un patio, y a mí esa escena da lástima. Es que da pena. O sea, un asesino, ¿eh? Estamos hablando de que es un asesino, el mayor asesino en serie de España. Claro. Y a mí me parte el corazón esa escena. ¿Lo ves? Súper desvalido. Pues cuesta creer que el mayor asesino en serie de España no le hayan hecho ninguna película ni ninguna serie, pero... El caso es que, investigando para el caso y para el programa, vi por ahí que sí que se han escrito libros de este señor y que se estaba... Pero que esto se lleva preparando con no sé cuánto tiempo, como no sé si una serie o algo, pero todavía no se sabe. Entonces, bueno, pues mira, nosotros vamos a lanzar una propuesta. Sí. Oye, que por si os ayuda a los que estáis haciendo la serie o la peli, por si os ayuda. Alguna ideilla podéis coger de lo nuestro. A ver, cuéntame. A mí se me ocurrió, bueno, la película, el título es El Arropiero. El Arropiero. O sea, no le voy a dar más vueltas, El Arropiero. Y la película, se me ocurrió una idea. A ver. La película empezaría, bueno, pues un demacrado y envejecido Manuel que está en el patio de la enfermería del psiquiátrico fumando. La escena esa que yo he dicho que me da mucha pena, ¿no? Exactamente. Ahí. La película empezaría así. Y en ese momento aparece el policía retirado Salvador Ortega, que era el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Cádiz. Que además él lo cuenta en el documental, que él fue a verlo. Y cuando lo vio así eso dice que le dio sentimiento y que incluso derramó alguna lágrima. O sea que esto empezaríamos por una cosa que sí que pasó de verdad. Pasó de verdad, ¿no? O sea, él fue a verlo y cuando lo vio así, o sea, vio a otra persona. Vio a una persona totalmente deteriorada físicamente, estaba, bueno, reventado. Y entonces a él le conmocionó, o sea, que ya sé que estábamos hablando de una serie en serie, pero bueno, él lo había conocido de una manera, cuando lo vio así, es como que le dio un poco de pena, ¿no? Y bueno, en un momento lo saluda, intenta tener una conversación con él, pero todos los años de fármacos, de tratamiento y demás hacen casi imposible que pueda casi ni hablar con él. Casi que ni le reconoce, ¿no? Y en ese momento se acerca una de las enfermeras que se encargan de cuidar a Manuel y le pregunta que quién es. Y dice, mira, pues soy Salvador Ortega, soy un policía jubilado de la Brigada de Investigación Criminal de Cádiz y he venido pues, a ver a Manuel porque bueno, yo estuve investigando los casos de los crímenes y demás. Y en ese momento esta enfermera le dice, mire, ¿podríamos esta tarde tomar un café y hablar con usted, mi compañera y yo? Y es que nosotros estamos trabajando en un libro porque nosotros llevamos muchos años cuidando a Manuel y estamos haciendo también un podcast y demás y nos interesaría hablar con usted, a ver si usted nos pudiera aportar algún detalle más que no hayamos incluido nosotros y demás. Total, que él en un poco dubitativo al final cede. Y bueno, se vería como una cafetería, lloviendo fuera. ¿Qué te gusta a ti? ¿Una ambientación de lluvia? Y algún trueno. ¿Qué te gusta a ti? ¿Una ambientación de lluvia? Sí, sí. Este hombre que cuando te fue... Bueno, sí. Yo haría eso. Y cuando están hablando con él, bueno, el típico café humeante y demás, empieza... El policía retirado empieza cronológicamente a contar los hechos. Y hay como un flashback y pasa ya
a la época de los crímenes, cuando Vale. empieza a ocurrir todo. Yo creo que puede molar. A mí me molaría Yo creo que puede molar. una peli así. Yo cuando me contaste la idea, yo lo que he hecho ha sido pensar en el reparto, porque me gustó mucho. Además, nosotros teníamos una idea muy parecida de hacer. De hecho, yo había pensado eso en... Como a mí me impresionó mucho la entrevista que le hicieron en el 93, yo había pensado, empezamos por ahí, para ver lo que era Manuel en ese momento y después ya retrocedemos. Sí, es como que te ponen a un tío que no es peligroso para que lo veáis, pero bueno, esta Sí, persona es como... no es peligrosa. No, y escúchame, ahí tenía 50 años, Manuel. En el 93, cuando hicieron la entrevista, tenía 50 años porque murió con 55. Tenía Manuel murió 50 muy años joven. y parecía que tenía 80. Pero O sea, 80 y mal llevado. O Sí, sea, sí. era una cosa horrorosa. Entonces, yo dándole vuelta a tal, había una escena, para mí una escena que a mí me ha estado... O sea, ha sido una cosa que he soñado yo con esta escena, yo no sé. Hasta la música la ha soñado también. Pero que la música, o sea, que me he hecho una banda sonora de una peli que no existe. Le he escuchado la canción. ¿La he escuchado la canción? y le Es pega. muy Claro, Cádiz, chula. años 70. Yo pensé, además tengo que Sí. decir que gracias a contarle la escena a nuestro compañero de guarida, Paco Mariscal, que el otro día le dije, necesito que me diga qué director sería bueno para grabar esta escena. Luego ya vamos viendo la peli. Y él me propuso, ahora os lo digo, me dijo, ahora os cuento la escena. Él me dijo, para lo que tú, Paco Cabeza. Paco Cabeza, quien no lo sepa, pues ha dirigido un director andaluz. Y ha dirigido, por ejemplo, episodios de Miércoles, de la serie de Miércoles, que está súper ahora mismo, que acaba de estrenar la segunda temporada, de Umbrella Academy, de El Alienista, que para quien no la haya visto, es una de las series de crímenes en ambientación de época la más Chulísima. chula que yo he visto en Sí. mi vida. De American Gods, el director de la novia gitana, o sea, estamos hablando de un peso pesado. Yo no lo sabía y he flipado, ¿eh? Sí, es un peso pesado. Yo me imagino, y ahora os decimos también todos los actores a quienes le ponemos cara. Pero imaginaros, yo no sé si os gusta Bambino, si no os gusta Bambino, no sé lo que estáis haciendo con vuestra vida, yo también os lo digo. Empieza a sonar 3 veces loco, luego pondré en el post de Instagram, ahora después de ver el vídeo vais a Instagram y veis que pondré la canción por ahí. Empieza a sonar 3 veces loco de Bambino. Se ve una calle del puerto de Santa María, año 71. Y una mujer, pues Toñi en este caso, pues imaginar una chica. No hay muchas fotos de Toñi. Pondremos aquí alguna que sale muy de refilón porque no he encontrado. Que tenga un toque atractivo. Que Sí, vaya así, era guapa, morena, no era fea en absoluto. pero que se le note que tiene como otra. Pues diferente. ella va andando, riéndose, tal, saludando a todo el mundo. Y pasa junto a un chico que está fumando. Se miran, él sale detrás de él. O sea, él sale detrás de ella. Se van a un descampado. Sin medias palabras mucho y sin tener mucha conversación. Porque escúchame, el otro que apenas sabía hablar y ella que tampoco, pues imagínate que iban a hablar. Y pues empiezan a desnudarse y empiezan. Evidentemente vamos a evitar la escena explícita de relaciones sexuales, pero que se intuya tal. En un momento dado, todo esto sonando la canción, ¿eh? En un momento dado la cosa se complica, se ve que hay un cambio de gesto y tal, y él termina asfixiándola con una media. Cuando ella está muerta, él se levanta, le acaricia la cara y el pelo, como con amor o como con ternura, y se viste y se va. Yo llevo pensando en esta escena, yo no sé, pero vamos, además es que ya os digo, es que con esa canción, Pues 3 veces loco, Esa escena es brutal. La tienen que 3 hacer. veces Por loco. favor. eso que vaya ellos mirándose de reojo sí, andando sí, y sí. que se oiga por detrás, por quererte yo he perdido, sí. compañera, la razón. En mi cara te has reído sin tenerme compasión. Es que es esa canción, no puede ser otra. Total. Bueno, pues espero que hayáis hecho un momento de imaginaros. Y ya te digo, con el toque que le puede dar Paco Cabeza, yo creo que puede ser Pero venga, un reparto, Vero. un reparto. A ver, El arropiero de Mayo no tuvimos duda, yo pondría. ni tú ni yo, o sea, lo vimos. Tiene que ser Carra Elejalde. Ese actor. Es que lo haría genial. Lo haría genial. Ese actor. Además, es que con la barba, es que es él. Lo tiene que hacer. Es él, o sea, Sería yo él. lo veo. Sí. De joven, pues yo tenía 2, pero es verdad que me gusta más, o sea, Miguel Herrán. A mí Miguel Herrán.
Miguel Herrán, para que... Bueno, Carra Lejalde no he dicho en qué película sale, pero yo creo que sobra porque es que es uno de los... Es muy conocido. actos, efectivamente. Miguel Herrán, por ejemplo... El que hace el anuncio de la gula. También. Miguel Herrán, creo que ese bigotito, porque no lo hemos dicho, pero... Claro. Es que Manuel era muy fan de Cantinflas, de verdad. Mario Moreno Cantinflas. Esto no estamos de coña. Y se dejaba el bigotillo de Cantinflas. Y además en la foto lo vais a ver. Esto es, o sea, tenía su bigotito. Yo creo que ese señor, Miguel Herrán, sale, por ejemplo, mira, en un caso que también trajimos, que era el asalto al Banco Central. Hay que decir que en esa época es que Cantinflas era una eminencia. Era una eminencia, sí, súper conocido. Sí, sí, es cierto. Y eso, pues, tú sabes que siempre pasa en la moda. Hay actores que ponen de moda un peinado o lo que sea. Pues Miguel Herrán, por ejemplo, si queréis ver en la serie de Asalto al Banco Central, que también está muy chula, que la trajimos también al programa la segunda temporada, creo que ¿por qué tiene ese punto? Tiene ese punto. Es guapete porque Manuel no era feo de joven. No era feo. De hecho, él tenía una complexión fuerte. De cara no era feo. No era feo. Entonces, de joven, pues tenía su atractivo. Y este actor tiene esa cara así de picaresca, con ese puntillo también. De guapete y tal, pero de que sí, de macarrita también. Y de que puede poner cara de malo en un momento dado. Sí. Yo creo que él sería enfermera. Bueno, puesto en libre, totalmente libre, porque a mí me pegan mucho, por, no sé, actrices como Nora Nava o como Ariadna Gil, pues bueno, actrices que son físicamente no son... No sé, si te digo que poner una Najwa Inri, por ejemplo, que es súper exótica, no te lo vas a creer. Te sales de la película. Exactamente, son mujeres que bien y caracterizadas pues con la época, en los años 90, sentadas con tal, yo creo que... Sí, a mí me gustan. Salvador Ortega también lo tuve clarísimo, de mayor, porque Salvador Ortega se parece muchísimo de mayor. Claro, aquí tenemos igual que en el Piero. Tiene que haber dos actores. Exactamente. De mayor a mí... Salvador Ortega, este hombre también falleció, creo que fue en el 2021, ¿puede ser? Me parece que sí. Sí, en el 2021 falleció. Que además, escúchame, fue colaborador de varios programas como tertuliano cuando creo que en uno con Mariló Montero salió durante mucho tiempo de colaborador. Tú sabéis que en muchos programas rollo de la mañana y tal, a veces se tocan creo que llegó a ser comisario. Sí, ¿no? Yo creo que él ascendió en la policía y creo que llegó a ser comisario y bueno, él había estudiado además criminología y demás y salía de Este hombre era una eminencia, hombre no estamos hablando de que solamente se le conociese por este caso, se le conocieron por más y además ya te digo que fue por un hombre que después esta gente cuando ya a lo mejor se retira de la vida policíaca, yo creo que también es verdad que luego lo cogen mucho para consultarle cosas y luego pues, hay otros que lo tenemos visto en más casos de que salen en medio y tal. Este hombre se parece muchísimo a Nacho Novo. Sí, es verdad. Pero muchísimo. Ya vamos a poner imágenes. Encima ya lo caracteriza al actor un poco, la apariencia que tenía el otro es que lo clava. De joven yo me he estado demandando los sesos porque no encuentro a un actor que se le parezca tanto y luego no sé, pues luego pensé, bueno, un rollo Mickey Sparvé, algo así, que bueno, que dé el pego un poco y ya está. Y Luis Frontela tenía que salir. Hombre, tiene que salir. Luis Frontela tenía que salir. O sea, la película tiene que salir. Tiene que salir. Porque además Luis Frontela fue el que puso a la policía en el puerto de Santa María. Fue el que lo convirtió a Manuel no solamente en el asesino de Antonia, sino en un doble asesinato porque ya le atribuyeron el otro. Claro. A partir de ahí ya el otro empezó a confesar. Pero se creyeron las confesiones porque dijo, no, es que aquí tenemos otro crimen también. Y ahí ya dijeron, ostras. Luis Frontela tiene que salir y yo creo que Luis Frontela, un actor que le puede pegar mucho físicamente también y creo que también lo puede hacer muy bien, aunque tendría que disimular un poquito el acento catalán, es Oriol Pla, porque además Luis Frontela es andaluz. Entonces, sí, pues pero es un andaluz que tampoco tiene un acento muy marcado. Ya no. Entonces, bueno, yo creo que eso un actor bueno lo puede hacer. Sí, por supuesto. Así que, pues yo qué sé, ¿qué te parece la propuesta? Que es un peliculón. Un peliculote. Además, yo creo que la ambientación me pega mucho en que se diferencie los flashbacks o sea, esa cafetería, como tú dices, lloviendo, porque tiene que estar lloviendo, si no, no es.
un poco gris quizá, todo un poco anodino, un poco tal, y que de pronto lleguemos al puerto Santa María, que es sol, luz, unos tonos quizás más, no sé, yo a mí la fotografía me pegaría un poco más tonos más rojizos, más para diferenciar lo que está en la actualidad, Sí. entre comillas, de los flashbacks. Además, para mí la película tendría que ser cronológicamente cómo los policías van con él reconstruyendo los casos. Sí, Cómo sí, van sí. viajando en el avión, ese viaje. cómo van a comer, cómo van a los sitios donde reconstruyen los crímenes, los obstáculos que le ponen por medio, cuando empiezan a investigar lo del tema este del señor este catalán, que le empiezan a poner obstáculos, tal. Dejar un poco en la película esa conspiración de no nos han querido dejar que terminemos la investigación, ¿sabes? Ya te digo que eso, por lo menos Salvador Ortega lo tuvo claro desde el inicio y lo ha dicho, que a ellos no le dejaron terminar la investigación. En la peli tiene que salir eso, como que no nos han dejado terminar de investigar. Y dejarlo así. Yo creo que puede, pues volvemos a decir lo mismo que hemos dicho en los otros programas. Aquí estamos, Paco Cabeza, estamos a tu disposición. Cuando quieras. A tus órdenes. Yo, si tú necesitas más ideas, yo a mí esa idea pues se me ocurre mucho. Ya te digo que me he hecho yo sola a mí en mi Spotify una lista de reproducción de canciones, porque he pensado, mira, pues cuando cuenta, por ejemplo, cuando mata al chico de también en el puerto Santa María, que lo tira a un ya te has río. currado hasta la banda sonora. Me he currado una banda sonora. O sea, te lo digo de verdad. Estoy ahí pensando hacerla pública para que la gente la pueda ver. No sé, ya veremos. Qué bueno que no sé, que yo creo que puede estar chula la peli, que deberían hacerle. Que la gente opine en los comentarios. Sí, nos por diga favor. su opinión, a ver qué le parece. Si no os parece bien, lo de Carra Elejalde es innegociable. Eso es negociable. Eso es innegociable. Para mí, vamos. Y lo de Nacho Novo también. Los demás podemos entrar en un debate. Podemos llegar a mirarlo. Y nada, pues que la gente, que por favor que os suscribáis. Que si os gusta, que le deis a me gusta. Y si no os gusta, vale, pues no pasa nada, pero explicarnos por qué. Porque igual nos ayudáis a mejorar, ¿no? Pongan un comentario, oye, pues mira, podéis mejorar en esto, podéis mejorar en lo otro, que nosotros aceptamos críticas. Encantadísimos, porque eso es crecer. Correcto. Y que nos podéis ver en YouTube, en La Guarida del Lagarto, y oír en iVoox también. Ahí sí nos podéis buscar como Crímenes y Palomitas, y en redes, en Instagram, que estamos ahí dándole movimiento. Así que también es Crímenes y Palomitas. Así que, Javi, Muy bien, Vero. pues un placer, como Otro siempre. programa más. Otro programita más. Que Venga. nada, que nos vamos a sudar, porque aquí hará como 70 grados en la calle ahora mismo, pero bueno, ya está, que le Es lo vamos a que toca. hacer. Vivimos en Andalucía y esto es lo que hay. Y que nada, que un placer, que nos vemos el próximo programa. Chao. Chao.